Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 3 de junio y nosotros comenzamos con nuestra tertulia política. En el programa de hoy analizamos esos datos del paro conocidos y ofrecidos por el Ministerio de Empleo esta semana. Los analizamos con nuestros políticos. Además tenemos más asuntos que, como siempre, ya saben que les detallamos con el siguiente vídeo. Los datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo registran un descenso de 117.985 personas, el mayor para un quinto mes del año en toda la serie histórica. Por sectores, el de servicios es el que más ha contratado, teniendo en cuenta que llega el verano, seguido por la construcción, la agricultura y la industria. Los datos son positivos para todas las comunidades autónomas. Eso sí, el 90% de los nuevos contratos son temporales y la cobertura por desempleo ha bajado 5 puntos. El número de parados sigue superando los 4 millones. En el caso de Castilla-La Mancha, baja en mayo en 7.594 personas respecto a abril, con lo que el total de parados descendió hasta los 222.016. Respecto a mayo de 2014, el desempleo en Castilla-La Mancha bajó en 24.309 personas, el 9,87% menos. Por último, les dejamos con un reportaje en que conocemos el día a día de las monjas jerónimas de Almodóvar del Campo. Todo esto hoy aquí, en Café y Más. Bueno, pues estos son los asuntos que vamos a abordar esta noche aquí en Café y Más. Para ello vamos presentando a los invitados que nos acompañan. En la noche de hoy está con nosotros Ricardo Chamorro, presidente de Vox en Ciudad Real. Bienvenido, Ricardo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? También nos acompaña Jorge Fernández, concejal de Ganemos Ciudad Real. Bienvenido, hola, Jorge. Buenas noches. A mi derecha también nos acompaña Cristina Molina, presidenta provincial de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Buenas noches, querida. Bienvenida, Cristina. Y por último también está con nosotros Eduardo del Valle, miembro de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista en Ciudad Real. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues como ya les avanzábamos en ese vídeo, analizamos esos datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo que registran un descenso de 117.985 personas, el mayor para un quinto mes del año en toda la serie histórica. Hemos desglosado ya un poco pues, lo que son los datos, ¿no? A nivel nacional y bueno, ahora pues también me gustaría analizar con vosotros pues aquí en la región, ¿no? Lo que ha supuesto, cómo valoramos estos datos. Cristina, comenzamos contigo. Bueno, pues muy buenas noches y encantada una vez más de estar con vosotros. Y como ya veíamos en el vídeo, bueno, pues el mes de mayo ha sido unos datos positivos, unos datos que desde el Partido Popular, desde Nuevas Generaciones, valoramos positivamente, como no podría ser de otra manera, y desde luego es una forma de ver cómo esa tendencia positiva que bueno, hemos estado diciendo a lo largo de este año, en el mes de mayo vuelve a consolidarse un poquito más. Han bajado en toda España en 117.985 personas y si hablamos de 2011, cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegó al Gobierno, pues son 207.328 parados menos que con el Partido Socialista en este caso. Si hablamos de cifras de jóvenes, que también es interesante, podemos decir que en el último año hay 36.934 jóvenes que han encontrado un empleo, que se han incorporado al mercado laboral. Y eso ha sido, bueno, pues a nivel nacional. Si hablamos de Castilla-La Mancha, los datos también son positivos, es récord en toda la serie histórica de registros de paro en este caso, y en Castilla-La Mancha pues podemos analizarlo de varias formas. En este caso, en el mes de mayo se han reducido en 7.594 personas y yo creo que es importante también destacar cómo esa tendencia que decía al principio positiva se ha ido consolidando a lo largo de estos últimos 4 años del gobierno de la presidenta Cospedal. Y es así, ¿no? Antes de 2011, de que la presidenta llegase al gobierno de Castilla-La Mancha, bueno, llevábamos con el Partido Socialista 48 meses consecutivos en los que lo que suponíamos y lo que veíamos cada mes era cómo se incrementaba ese paro, y estos últimos 21 meses consecutivos hasta el mes de mayo han sido de creación de empleo y han sido de bajada de paro en Castilla-La Mancha. Si hacemos un balance de desempleados de hace un año, podemos decir que los que han marcado ese nuevo récord del que hablamos al principio son 24.309 las personas que en Castilla-La Mancha bueno, pues han encontrado un trabajo en nuestra región. Y también puntualizar que en este último mes de mayo no solamente se ha bajado
el paro en toda España y en Castilla-La Mancha, sino que las 5 provincias de nuestra región también han experimentado esa baja de paro en todos los sectores. Por lo tanto, nosotros pues estamos contentos. El balance es que las medidas que se han estado tomando a lo largo de estos últimos años han tenido su fruto y eso lo vemos mes a mes y pues estos 21 meses de los que decía que ha ido creando empleo y bajando el paro en Castilla-La Mancha se hace más patente en este mes de mayo. Jorge, no sé qué lectura dais a estos datos del paro. Bueno, pues yo creo que es verdad que las medidas del Partido Popular han surtido efecto en los últimos años, porque es cierto que con la sucesión de reformas laborales, que en colaboración con el Partido Socialista, que también hizo las suyas correspondientes en la etapa que le tocaba de gobierno, pues han conseguido que en estos momentos estemos hablando solamente de un 4% de contratación indefinida de todo ese trabajo que se ha generado. Han conseguido precarizar y llegar prácticamente a la miseria a muchísimos trabajadores de este país, en concreto de la provincia de Ciudad Real, y han conseguido generar un modelo económico que pues beneficia a las grandes empresas, beneficia a los privilegiados de este país, pero que perjudica a la gente trabajadora que ahora mismo en Ciudad Real y en este país tener un trabajo no es garantía de estar fuera del umbral de la pobreza, por ejemplo, y no es garantía de poder desarrollar tu vida en plenas condiciones. Debería de ser así, deberíamos de tener derecho a un trabajo digno, no solamente a un trabajo, y sin embargo pues esto no es lo que está sucediendo. Es preocupante, muy preocupante, que de todos ese trabajos el 96% sea empleo temporal y además en condiciones de precariedad absoluta. Pero luego además yo no estaría tan eufórico como está el gobierno regional y como está el Partido Popular, porque me parece que los datos no son para nada alentadores en el sentido del cambio de modelo productivo que necesita este país, que es una obviedad. Evidentemente hemos llegado a unos récords de paro históricos que son abrumadores, estamos en un mes además positivo y pues ahí empieza a haber casi un efecto estadístico de rebote es imposible mantener los niveles de paro completamente asfixiantes que están fuera de todas las estadísticas de la Unión Europea, entonces se produce un efecto de reglas, pero los datos siguen siendo terroríficos, estamos en una situación de emergencia social, entonces que salga el Gobierno y el Partido Popular a celebrar de forma eufórica, pues nos habíamos dado datos del paro, pero es que en esta provincia el 894 de los trabajos que se han generado son en el sector de servicios, 868 en la agricultura, 338 en la construcción y solamente 48 son del colectivo de personas que antes no han estado en una situación de trabajar. ¿Esto qué diagnóstico podemos hacer? Pues que seguimos todavía en el modelo de especulación, en el modelo de trabajo de poca calidad, en un modelo donde la economía productiva no se está incentivando y en un modelo que de esta manera es imposible salir de la crisis. Efectivamente, algunos saldrán de la crisis, como siempre ha ocurrido, hay gente que no ha sufrido todavía la crisis, pero seguirá habiendo una mayoría social que seguiremos sufriendo las consecuencias de estas políticas de austeridad, de recortes y de no querer intervenir y responsabilizarse de la materia del trabajo. Yo creo que hay que cambiar de políticas urgentemente. Ricardo. Yo creo que, en principio hay datos positivos y datos también que son preocupantes desde el punto de vista político y social de nuestro país. Yo creo que todos nos tenemos que alegrar de que haya una serie de datos que son positivos, pues por ejemplo que todos los sectores han mejorado teóricamente a nivel cuantitativo, que ha mejorado el desempleo juvenil teóricamente a nivel cuantitativo, que el empleo mejora en general, que todas las comunidades autónomas también tienen datos más positivos y que la contratación indefinida también, según aparecen los datos a nivel cuantitativo, mejora esos 5 puntos. Pero claro, evidentemente estoy también de acuerdo de que los niveles de paro que existen en España, que son 4.200.000 y pico personas, que están todavía con un desempleo muy importante y que no se han hecho recortes donde se tenían que hacer, porque evidentemente cuando tú tienes que hacer políticas valientes hay que tomar medidas, no se puede dejar las cosas como están porque llevamos una pérdida de empleo desde las épocas anteriores, de los gobiernos anteriores, de 3 millones de parados desde el 2003 y por lo tanto yo creo que esta legislatura hubiera sido un buen momento para hacer políticas valientes, no para recortar evidentemente en servicios sociales o recortar digamos y congelar por ejemplo el sueldo de los funcionarios, sino toda esa estructura paralela de la administración que se ha creado en muchas ocasiones o ser valiente y estudiar bien los gastos que se están llevando a cabo por estructuras que no dan servicios a los ciudadanos, patronatos, organismos autónomos, que no hay transparencia y que sí podían a lo mejor
llevado a cabo los políticos, pues o los responsables políticos, tomar medidas valientes para recortar de ahí o modificar o reformar de manera valiente y bajar impuestos también pues, a los pequeños empresarios, a los autónomos, que son el 85% del tejido empresarial español, para que se cree empleo, para que efectivamente la gente pueda llegar a tener un trabajo digno, pero se ha seguido para adelante, ¿no? Y evidentemente pues ese dato de que estamos hablando de 4.300.000 parados, 215.000 parados es negativo. En la provincia de Ciudad Real, en la legislatura, ha habido un 12,2% de paro, de subida de paro desde el principio de legislatura. Creo que los datos que yo tengo de abril a abril del 2011 son 20.000 parados que se dejan en la provincia de Ciudad Real. Hay mucha contratación temporal, es decir, tampoco se está dando la importancia que se le tiene que dar también a la dignidad de las personas y de que los trabajos tienen que ser dignos para que tú puedas mantener a tu familia y para que seas... pues para que esa dignidad se respete, pero claro, evidentemente para eso tiene que funcionar toda esa estructura desde el punto de vista de los pequeños empresarios, del tejido empresarial, que es el que crea empleo, porque el Estado no crea empleo. El Estado lo que tiene que hacer es crear un ambiente positivo para que la sociedad civil, de manera libre y de manera autónoma, pues se desarrolle en libertad y que se creen puestos de trabajo, evidentemente. El dato de las mujeres también, el desempleo de las mujeres es muy alto, es un dato negativo. La tasa de cobertura sigue cayendo, el gasto de prestación también ha bajado. Por lo tanto, pues yo te digo que son un claro oscuro, pero a nivel general, después de 4 años, efectivamente, yo creo que es negativo porque España tiene unas tasas de desempleo muy grandes y sobre todo sin contar además, que no estamos hablando ahora mismo de toda la gente que se ha tenido que ir fuera de España, y yo creo que se tenía que haber creado un ambiente, ser mucho más valiente en crear un ambiente positivo para que esa sociedad civil, ese empresariado también de manera libre y esos trabajadores que están ahora mismo agobiados a través de impuestos, a través de, por ejemplo, una cuota de autónoma que no se paga en ningún sitio de Europa o licencias de apertura carísimas para mantener, digamos, esa estructura de la administración, repensar la estructura de la administración para que efectivamente sea un ente efectivo y de servicios a los ciudadanos y no se convierta, digamos, en una piedra al cuello de los ciudadanos. Bueno, ya sabéis que yo, aparte de abogado, soy agente de empleo y desarrollo local, y a mí me cuesta mucho analizar los datos de un mercado de trabajo tan global como España. Me parece muy osado. Yo prefiero analizar los datos de nuestra provincia, analizarlos en términos de cuenca de empleo y, por tanto, ver qué está pasando en mi entorno más inmediato. Lo otro, yo no soy capaz, al menos no me encuentro con capacidad para hacerlo de esa manera. Pero aquí, en la provincia de Ciudad Real, sí es muy fácil. Llevamos una legislatura donde, como bien ha dicho Ricardo, más de 10.000 personas en edad laboral han abandonado nuestra provincia, que no son pocas, y a pesar de ello seguimos sin bajar efectivamente la cifra de desempleo. Iniciamos la legislatura con 53.000 desempleados, ya estamos en 61.000, es decir, estamos entre 6 y 7.000, como he dicho, 6.000 si lo comparas con mayo, 7.000 si lo comparas con julio, más desempleados que el inicio de la legislatura. Y sobre todo, que es el dato que siempre es más eficiente desde el punto de vista estadísticamente, tenemos 20.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Con 20.000 afiliados menos a la Seguridad Social, difícilmente podemos hablar de que estamos recuperando la actividad económica y el empleo. Es un porcentaje muy importante. Teníamos 170.000 al inicio de la legislatura afiliados a la Seguridad Social en nuestra provincia y ahora estamos solo en 150.000. Por lo tanto, estamos sin ser capaces de recuperar el ritmo que requiere la actividad económica y el empleo. Y además lo estamos haciendo fundamentalmente en los sectores que fundamentalmente nos ofrecen un puesto de trabajo temporal, fundamentalmente el sector servicios, el sector de la hostelería, ahora llega la campaña de verano, las terrazas y hay más contratación, y la agricultura, que empieza esta campaña nueva de la agricultura, de la plantación, de los distintos productos y de la recolección de otros como es el cereal. Por tanto, no estamos hablando de datos ni mucho menos positivos. Y por otro lado, en materia de calidad en el empleo hemos dado marcha atrás. Hace 4 años, 7 de cada 100 contratos en nuestra provincia eran contratos indefinidos. Ahora solo 4 de cada 100 contratos son contratos indefinidos. Es decir, estamos creando un empleo de mucha peor calidad que la que ya era mala. Es decir, no estamos diciendo que hace 4 años fuera buena, sino que ahora todavía es mucho peor y las contrataciones son más temporales.
Hoy leía en Facebook un compatriota mío de Bolaños, de Calatrava, que decía que durante estos 2 últimos meses había trabajado 3 días en las cebollas y llevaba 1 mes y medio sin cobrar lo que le pagaban por el salario de las cebollas. Seguramente esa persona ya no aparezca en la lista del desempleo, puesto que ha estado de alta 3 días, pero como comprenderéis, con esos 3 días trabajando en las cebollas no tiene un salario ni mucho menos digno ni suficiente como para mantener su familia. Por lo tanto, cuando hablamos de bajada de paro, vayamos a la afiliación a la Seguridad Social y vayamos a la afiliación a tiempo completo a la Seguridad Social para analizar de verdad si estamos en un proceso de creación verdadero de empleo o simplemente de un mero reparto de puestos de trabajo con muy pocos jornales, con muy pocas sesiones, con contratos a media jornada que al final no genera ni valor añadido, ni genera actividad económica suficiente, ni consumo para que de verdad la economía crezca, que es lo que yo creo que tenemos que tener fundamentalmente en cuenta. Y luego hemos bajado muchísimo, que es lo que a nosotros más nos preocupa, en la desprotección social. Es decir, tan solo el 45% de los desempleados que están apuntados tienen algún tipo de prestación o subsidio por desempleo. Solo 28.000 de los 61.000 que están apuntados tienen algún tipo de ayuda, algún tipo de cobertura. Son muchas familias las que en esta provincia están sufriendo no tener nada, ningún tipo de cobertura ni ayuda. Eso es debido fundamentalmente al abandono absoluto de las políticas activas de empleo. Ya las administraciones no hacen ningún tipo de política activa de empleo que permita a estas personas tener oportunidades de empleo, oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo y, sobre todo, posibilidades de tener también una prestación económica que les permita subsistir hasta que el mercado de trabajo les dé nuevas oportunidades de empleo. Lo que no podemos es dejar a la gente tirada, a la gente sin ningún tipo de ingreso y pasando una verdadera desesperación. Yo esta misma mañana a una familia he tenido que prestar 50 euros de mi bolsillo porque me ha mandado una foto diciendo tengo el frigorífico vacío, y esas cosas no las podemos permitir. Y yo creo que esa es la situación del mercado de trabajo, la situación de la realidad, y tenemos que intentar darle una vuelta a esto, porque es que si no, se nos está quedando tanta gente en el camino que al final, bueno, pues pasa lo que pasa, que la gente abandona a los políticos que queremos hacer cosas en pro de ellos. Y yo creo que hay que cambiar completamente la política y empezar a trabajar para la gente que está en esas situaciones. Sí. Bueno, pues yo decía antes, Jorge dice que estamos eufóricos. Yo tengo que decir que no estamos eufóricos hasta que no haya una sola persona en paro en Castilla-La Mancha y en toda España, por supuesto que no. ¿Contentos? Hombre, pues yo creo que cuando la tendencia es positiva, cuando se está creando empleo por primera vez en España, pues tenemos que estarlo, porque aquí ha habido un cambio, y un cambio muy importante. También se hablaba de bueno, que es gracioso, ¿no?, cómo analiza cada uno la situación de una manera diferente, ¿no?, en función de la conveniencia del partido o de la persona. En este caso, cuando gobierna el Partido Popular, que ha sido en 2 ocasiones las veces que ha sacado de la crisis a este país, 2, no una, pues vemos que siempre es casualidad, ¿no?, que el Partido Popular llega cuando toca el cambio de tendencia positivo o cuando toca la estadística que corresponde a la creación de empleo. Bueno, pues yo tengo que decir que vamos a ir un poco más allá y que no nos vamos a ir en el populismo y en la demagogia, porque no tiene sentido, y mucho menos engañar a los ciudadanos o a los castellano-manchegos en cuanto a los datos. En cuanto a Ricardo también comentaba, o Jorge, ya no sé quién lo decía, esos cambios que tendría que haber en la Administración, pues yo creo que la presidenta ha sido un gran ejemplo para toda España en cuanto a esos cambios. Además, en contra del Partido Socialista se han reducido diputados, se han quitado los sueldos de nuestros diputados regionales, y yo creo que esas son medidas también que muy positivas y que demuestran pues ese compromiso que hay de la presidenta Cospedal y del Partido Popular con todos los castellano-manchegos. Hablábamos también de transparencia, lo decía Ricardo, el Partido Popular ha sido el primer partido que ha sacado una ley de transparencia en toda España. Yo creo que eso también hay que valorarlo. Apoyos a empresas, yo creo no, estoy segura, si ha habido un partido que ha apoyado a las empresas, ese ha sido el Partido Popular, a las empresas y a los jóvenes. Veamos hace unos días también como ese programa, por ejemplo, Empresa Empleo, que estaba presupuestado con 5 millones de euros, tenía que ampliarse, ya que ha habido 4.000 solicitudes más en cuanto a este programa, y como eso pues muchas más. Los jóvenes hemos tenido apoyos, hemos tenido la tarifa plana, ahora los empresarios que cuando contratan a jóvenes tienen ayudas, y eso repercute directamente en este descenso del paro y en este récord, como decía, histórico en cuanto a descenso del paro en nuestra región. Por supuesto que queremos tener mejores puestos de trabajo, mejor pagados, una mejor calidad, claro que sí, pero hay que empezar por abajo, y yo creo que el Partido Popular lo está intentando y lo ha conseguido a lo largo de estos 4 años, y también pues hacer hincapié que el Partido Socialista, cuando ha estado gobernando, también ha pasado por una campaña de cebolla, también ha pasado por la campaña del melón. En esos 47 meses, en esos últimos 47 meses, cuando con el Partido Socialista lo que se producía era la destrucción de empleo y no se hacía nada 47 meses consecutivos, es decir, más de 2 años, casi 2 años,
También pasaron por Navidad, también pasaron por verano, también había trabajo en las terrazas, también había las campañas del melón, el ajo, la cebolla, el tomate y todo tipo de campañas. Ahora llevamos 21 meses, que ya ha pasado un año, ya hemos pasado por todas las campañas posibles, ya hemos pasado por todas las Navidades y veranos, y se ha estado creando empleo y se ha estado bajando el desempleo en Castilla-La Mancha. Esos son datos que están ahí, que quieres solamente, Eduardo, analizar la parte de Ciudad Real, porque te convenga a ti, a mí me parece muy bien, pero los datos de Castilla-La Mancha, a mí también me gustaría que en algún momento fueses también un poco, sacases ese sentido común, ¿no? Que a veces los políticos pecamos de no tenerlo. Y bueno, pues oye, ha habido compañeros tuyos también que salían en prensa ayer y decían, oye, pues sí, son datos positivos, nos tenemos que alegrar porque efectivamente, bueno, pues es un dato muy bueno el de mayo, que no estamos contentos porque, como he dicho anteriormente, no tiene que haber nadie en Castilla-La Mancha que no tenga un trabajo y un trabajo digno y desde luego, bueno, pues yo animo también a ese sentido común, a que las políticas se han encaminado en la buena dirección y se demuestra, bueno, pues con estos datos que estamos hoy analizando. Bueno, vamos a seguir con más valoraciones que, como ven, son muy diferentes, como ya esperábamos, pero lo hacemos en unos minutos. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos, no se vayan.